El Señor dijo a Abram: Deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abram partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abram tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abram se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán, y todos los bienes que habían acumulado. Salieron para la tierra de Canaán, y allá llegaron. Abram atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra el gran árbol de Moré. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se apareció a Abram, y le dijo: Yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abram edificó un altar al Señor, porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde instaló su tienda de campaña, teniendo a Betel al oeste y Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor, e invocó su nombre. Después, Abram siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. En leyendo la Biblia, hoy nos toca leer el libro de Génesis capítulo 12, vamos a leer todo lo que es el capítulo 12, y lo primero que encontramos es el llamamiento de Abraham. Según acá en el versículo 1 encontramos que el Señor le habla a Abraham y le dice que deje su tierra, deje su parentela, deje su casa y vaya a la tierra que el Señor le va a mostrar. Lo primero que tenemos que entender acá es algo que necesitamos comprender cuando estemos en el Evangelio. Es que Dios se revela al hombre. Digamos, no se trata de que el hombre busque a Dios. Es Dios buscando al hombre. Algo que también tenemos que entender es que desde la creación, Dios al hacer al hombre se relacionó con el hombre y le puso condiciones. Digamos, una de las razones que nosotros necesitamos entender es que al relacionarnos con Dios, Dios va a poner sus condiciones, no nosotros. Tenemos que saber que para relacionarnos con Dios deben ser bajo sus condiciones. Entonces, acá el Señor le dice algo a Abraham y en Abraham estaba el decir no, en Abraham estaba el decir sí, pero algo que tenemos que entender es que el Señor le dice qué es lo que él tiene que hacer. Dejar a su parentela, dejar a su padre, dejar a su casa e irse a una tierra que el Señor le va a mostrar. Esa es la condición que Dios le pone a Abraham para poderse revelar a él. Y a Abraham le quedaban dos cosas, decir sí y decir no, como nosotros hoy en día. Necesitamos comprender esto porque la mayoría piensa que nosotros debemos estudiar a Dios, debemos conocer a Dios y que de cierta manera nosotros vamos a entender a Dios, pero no es así. Dios es el que se revela al hombre y eso lo ha hecho en mi vida, las personas que conozco, de igual manera, de tal manera que cuando alguien viene, por ejemplo, a cuestionarme, a decirme a mí, mire, ¿usted por qué es cristiano? ¿Usted por qué busca a Dios? Digamos, yo no voy a venir y querer decir algo que a mí se me ocurra, como que dice, para defender mi fe. No se trata. Sino lo que voy a decir es lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Él ha vivido conmigo y ha hecho que yo viva con Él. Entonces, eso no me lo puede cuestionar nadie, porque por más que me diga esto, me condicione esto, eso es lo que yo he vivido con Dios, es lo que he experimentado en la vida cristiana y es lo que me ha convencido ser cristiano evangélico. En el verso 2, el Señor le dice que si Abraham se va de su parentela, dice que hará de él una gran nación, dice que lo bendecirá, hará famoso su nombre y dice serás una bendición. Como que dice, si tú te apartas de tu casa, si tú haces lo que yo te estoy diciendo, vas hacia donde yo te estoy indicando, esto es lo que voy a hacer de ti. Eso es lo que Dios está diciendo con él. De igual manera es con nosotros. Digamos, el Señor nos va a especificar si tú vives santidad, si tú vives obediencia, si tú entiendes la práctica, la palabra, si tú vives bajo mis condiciones, yo te voy a dar a ti esto. La salvación, en primer lugar. Y lógicamente ser parte de ser hijo de Dios. Algo que nosotros necesitamos entender es que Cristo nos va a compartir lo que es de Él. Entonces,
Esas son las condiciones para alcanzarlo. Otra cosa bien clara, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos entender que no es que nosotros queramos heredar, no es que nosotros queramos algo de Dios o que nosotros necesitemos algo de Dios, sino tenemos que entender que Él es quien nos pone los reglamentos y a nosotros nos toca que cumplir lo que Él nos dice para que lo que Él quería con nosotros, de igual manera como se hizo con Abraham, de igual manera se hará con nosotros. En el verso 3 el Señor le dice a Abraham que todo aquel que lo bendiga, Dios lo va a bendecir. Y todo aquel que lo maldiga, Dios también lo va a maldecir. Pero ojo acá, porque le dice que Él será una bendición para toda la tierra. Muchos hoy en día entran en cierta discusión que si yo bendigo a Israel, se me fue por un momento, dice que Dios me va a bendecir a mí. Y si yo maldigo a Israel, me va a bendecir. Pues acá dice que esta bendición no es específicamente para Israel. En ese entonces era para Abraham. Lógicamente, el linaje de Abraham, tenemos que entenderlo, es Israel. Lógicamente va hasta Cristo. Pero realmente esta bendición de la cual era para toda la tierra, no era ni Abraham, no era Isaac y no era Israel. Es Cristo. Entonces, cuando nosotros entendemos que el objetivo de Cristo o de Dios era darle esto a Abraham como un inicio en desarrollo de Israel, pero su fin era para toda la tierra, entonces la bendición realmente no es específicamente para una nación. Tenemos que entender que la bendición a través de Cristo es para todo aquel que crea, como realmente Abraham creyó y por ello le fue contado por justicia. La misma palabra lo dice. De igual manera nosotros, si nosotros creemos, no necesitamos ser lógicamente israelitas. Hoy en día lo somos a través de Cristo Jesús, israelitas espirituales, pero tenemos que entender que realmente la bendición a través de Cristo se expandió y no se quedó específicamente en una nación. Es para todo aquel que crea en Cristo. Obtiene esta bendición también. En el verso 4 entendemos que Abraham se va de Harán y al irse y entender lo que el Señor iba a hacer con él, saber los beneficios que iba a tener al obedecer, saber que iba Dios a hacer cosas grandes con él, de igual manera, no sé, acá no dice que si le contó a Lot, si Lot se enteró o supo de lo que iba a pasar acá, pero sí habla de la determinación de Lot. Lot determina irse con Abraham y Abraham no se lo impide, tampoco lo condiciona, simplemente Lot decide irse y Abraham lo deja irse con él. Esto también es algo que debemos entender. Digamos, cuando Dios nos determina algo, y si en algún momento alguien quiere ser partícipe, no lo podemos impedir, no podemos decirle no. Y si alguien se aleja, tampoco le podemos decir no. Tenemos que entender que realmente lo que Dios está haciendo con nosotros puede impactar a otras personas, puede hacer que otras personas también puedan recibir lo que Dios está dando. En este caso, Lot. Pero nosotros no nos podemos comportar de otra manera como que para que esto es mío, no lo puedo compartir. Claro que no. Nosotros algo que tenemos que aprender respecto a compartir a Cristo, su evangelio, sus promesas, esto es para todos y no se le puede negar a nadie. Lógicamente, a nadie que crea, a nadie que quiera vivir bajo las condiciones que Dios determina que debemos vivir. En el verso 5, el relato que nos está dando Moisés, recordemos que esto es una revelación que Dios se lo dio a Moisés, habla de que Abraham determina encaminarse hacia Canaán. Digamos, el fin de Abraham era llegar a Canaán. Entonces viene y se va de Harán con su sobrino, porque determinó irse, se lleva a su esposa y todos los bienes, todo lo que era adquirido en Harán, hasta gente que también trabajaba o le servía a Abraham, él determina llevarse a todos ellos para ir rumbo a Canaán. Ese es el camino que toma Abraham, entendiendo que era el lugar que Dios le había especificado que él debía ir como inicio de la promesa y como el inicio también de la promesa de, en este caso, hacer de él una gran nación y una gran nación bendecida, en este caso Israel.
porque ese es el desarrollo o el inicio de cómo empieza a orar la promesa que Dios le había dado a Abraham, que al final el evangelio significa promesa. La promesa que le dio a Abraham para Israel y sucesivamente Israel, expandirla al mundo, promesa que también vamos a ir entendiendo más adelante que no se logró porque Israel no logró hacer lo que tenía que hacer, pero de igual manera había alguien que sí lo podía hacer y eso era Cristo, y a través de él esta promesa se ha expandido al mundo entero. En el verso 6 nos habla de que Abraham atraviesa toda la región de Siquem y llega al lugar del gran árbol More. En aquella época los cananeos dice que vivían en esa región. Cuando él llega a ese lugar, en este lugar que especifica la Biblia, nos está hablando de que ahí estaban los cananeos que ocupaban ese lugar donde Abraham está llegando. Según entendemos el relato de que partió del lugar donde estaba hacia Canaán y llega a este lugar, que es lo que entendemos en este verso. En el verso 7, el Señor en ese lugar, viendo que Abraham había obedecido, viendo que Abraham ya estaba en el lugar de su destino, que él de cierta manera le había determinado y Abraham había obedecido, le aparece a Abraham en este momento y le dice que a su descendencia le dará esta tierra. Le está especificando que él salió, pero quien va a recibir esta tierra es su descendencia. Entonces Abraham, al escuchar y al entender lo que el Señor le dijo, dice que hizo un altar. Esto significa un agradecimiento, una adoración, aceptando lo que el Señor le estaba indicando que iba a suceder en el futuro, porque él había creído y él había entendido que al hacerlo él estaba obteniendo una promesa. Posiblemente él tenía claramente este punto, que no lo vería él, esa tierra no la iba a poseer, pero su descendencia, como se la dijo el Señor, así iba a suceder. Eso es fe. En el verso 8, Moisés nos está dando un relato de que Abraham, en ese momento se va a las áreas montañosas de la región de Betel, donde también se instaló, y dice acá que en Betel y en Jai, que eran los lugares intermedios en que él tenía, bueno, él está en medio y a otro lado estaban estos lugares, dice que él crea un nuevo altar, digamos, donde tuvo un altar, ahora vuelve a crear un altar. Algo que tenemos que entender es que Abraham entendía la adoración, entendía la relación, entendía la alabanza, entendía la humillación que necesitaba darle a Dios. Entonces él tenía claro, por ello es que él siempre levantaba un altar. Él sabía que el altar era la forma de expresar su ofrenda, de expresar sus anhelos, de expresar su agradecimiento, de expresar lo que él tenía para Dios, de la forma en que él se podía relacionar con Dios. Eso es algo claro que necesitamos entender, porque él quería mantener una relación con Dios. Por ello estipulaba un altar en el lugar donde él lógicamente posaba o decidía posar. El verso 9 nos da un relato que Abraham no se quedaba solo en un lugar. Por alguna razón Abraham se movía. En otras palabras, estaba como un nómada, como alguien que no podía estar fijamente en un lugar, y dice que llegó hasta el Negev, que era una región donde él decidió llegar y quedarse ahí. El punto acá es que vemos a Abraham constantemente, lógicamente moviéndose, y lo que decía anteriormente, creando un altar, manteniendo una relación con Dios, que es algo que también hoy en día nosotros necesitamos comprender y hacer. Sí, de cierta manera nos movemos, pero mantenernos con relación con Dios es muy importante. Pero entendemos que Abraham estaba, como quien dice, no es en un solo lugar, sino que se movía constantemente.